Nadie cree que la Biblia sea verdadera, ¿cierto? Error, porque una vez que veas lo que sucedió cuando abrieron la puerta del arca de Noé, no volverás a dudar de la Biblia jamás. En 1948, un terremoto sacudió las montañas de Ararat en Turquía, revelando una silueta misteriosa en el suelo. La forma que apareció después del terremoto no era cualquier cosa, parecía un barco enorme enterrado en la montaña. Ahora, la Biblia dice que justo después del diluvio universal, el arca reposó en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Por lo que sí, amigos, estamos hablando de la posibilidad concreta de que esto sea el arca de Noé. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, tengamos en cuenta toda la evidencia. ¿Será realmente esta la legendaria embarcación de la que habla Génesis o es solo una formación natural? Esta silueta encontrada en el suelo no es pequeña, mide unos 515 pies de largo, algo así como 156 metros. Pero quiero que te quedes con este número, ¿ok? 515 pies. Ahora, según la Biblia, la embarcación que navegó durante el diluvio debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. 300 codos hebreos equivalen a 450 pies, un número que difiere bastante del que te pedí que recuerdes del encontrado en los montes de Ararat. Pero acá es donde entra un detalle fascinante. Moisés, quien fue el autor de Génesis, fue educado en Egipto, por lo tanto es razonable pensar que usara como medida el codo egipcio y no el codo hebreo. Si convertimos 300 codos egipcios a medidas modernas, vamos a obtener 515 pies, exactamente la longitud de la estructura descubierta en Turquía. Pero antes de contarte el resto de las investigaciones y lo que se encontró al abrir la puerta, necesito explicarte algo sobre esta historia bíblica que muchos ignoran. Todos alguna vez la hemos escuchado. Según las escrituras, Noé fue elegido por Dios para una misión trascendental. La humanidad había caído en un abismo de corrupción y maldad y Dios decidió purificar la tierra a través de un diluvio monumental. Noé, descrito como un hombre justo y virtuoso, fue el destinatario de una revelación divina: construir un enorme barco flotante conocido como el arca para preservar la vida. Noé emprendió la tarea durante años, tal vez décadas, cortando madera, ensamblando vigas y sellando con brea. Todo mientras la gente de alrededor se burlaba de él, incapaces de comprender la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Ahora, acá viene lo que muchos desconocen. Dios le instruyó llevar consigo a su familia y a una pareja de cada especie animal, asegurando la continuidad de la vida post-diluvio. Algo que suena fácil, ¿no? Y cuando lo ves ahí en los dibujitos animados o en las películas hasta es tierno, pero es realmente complejo de llevar a la práctica. Pensemos un segundo. Noé tuvo que idear un sistema para poder almacenar cantidades enormes de alimentos y agua. Esto incluía cereales, frutas, verduras y todo esto con técnicas primitivas de conservación de alimentos para que no se pudra nada. Además, cada especie animal tenía sus propias necesidades dietéticas, lo que complicaba aún más planificar esto. La gestión de las criaturas y la organización eficiente de los recursos fueron desafíos inmensos. Imagínate a Noé y a su familia recolectando y organizando a los animales, desde los elefantes hasta los roedores más pequeños. Cada uno debía ser alojado en un espacio adecuado y separados entre sí para evitar depredaciones y poder garantizar que todos sobrevivan. Como si fuera poco, Noé necesitaba un sistema meticuloso para alimentar a cada criatura diariamente, asegurándose que todos reciban la nutrición necesaria para poder sobrevivir los largos días y noches del diluvio, que no sabían cuánto podría durar. Y yo sé que nadie habla de esto, pero la limpieza y el manejo de los desechos también debió ser algo crucial para poder mantener un ambiente saludable dentro del arca. Al ser todo tan complejo, tan difícil de pensar aún para nuestra realidad llena de tecnología e internet, es normal que para muchos esta historia sea solamente un cuento de hadas o fantasía. Pero todo esto cambiaría rotundamente en el año 1959. Ese año, un capitán de la Fuerza Aérea Turca llamada Ilan Durupinar tomó fotos desde el aire. Estas fotos de los montes de Ararat mostraron algo que parecía un barco en el suelo. Un experto en fotografía, el Dr. Brandenburger, miró estas imágenes y dijo algo muy interesante: no tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una foto. Seguido a esto, en 1970, un equipo norteamericano de la revista Life realizó una expedición de un día y medio al sitio. Este tiempo apenas era suficiente para realizar alguna que otra pruebita científica, por lo que al llegar hicieron un agujero de costado con dinamita y aunque fueron reveladas maderas petrificadas, su conclusión es que no había nada de interés arqueológico. El único dato relevante para ellos era que la estructura parecía claramente estar hecha por el hombre y no era una malformación terrestre como se decía. Sin embargo, todo quedó ahí.
Lo único que se realizó fue una publicación en la revista con un título muy llamativo: El Arca de Noé, junto a la fotografía tomada desde el aire. Esto, en lugar de calmar las aguas, las agitó más, y mientras muchos debatían, un hombre decidió buscar la verdad por sí mismo. Su nombre era Ron Wyatt, un cristiano apasionado que quería probar que la Biblia era verdadera. Él no era arqueólogo profesional ni nada de eso, simplemente era un creyente que deseaba fervientemente encontrar evidencias que sustenten los relatos bíblicos. Y amigos, vaya que lo logró. Entre sus hazañas se contabilizan casi 100 descubrimientos relacionados con las escrituras, pero el más impactante de todos es sin lugar a dudas el que estoy a punto de revelarte. Cuando Wyatt vio el artículo en la revista Life, su curiosidad se despertó y tuvo una necesidad imperiosa de ir al lugar de los hechos. Así fue como en 1977 viajó desde Estados Unidos a Turquía para ver el sitio con sus hijos. Algunos cuentan que Ron y sus acompañantes no sabían por dónde empezar a buscar en el amplio territorio y solo tenían algo así como 3 días por la zona, por lo que él y sus hijos no tuvieron más remedio que empezar a orar para que el taxi se detuviera de manera casi milagrosa en los sitios donde tenían que buscar. Y adivina qué. Así fue. Mientras recorrían la inmensidad inexplorada del este turco, el taxi se paró en medio del camino sin explicación aparente. El equipo fue forzado a bajarse del coche y lo que parecía un contratiempo fue en realidad una bendición, porque no podrás imaginar lo que encontraron ahí. En ese mismo sitio vieron una extraña piedra horadada con inscripciones que les llamó poderosamente la atención. Sin entender qué estaba ocurriendo, Ron y compañía tomaron nota del hallazgo, pero siguieron con su viaje cuando el auto volvió a funcionar. Ahora, cada cierto tramo, este proceso se repetía. El coche se detenía, cuando se bajaban, otra de estas piedras aparecía. ¿Coincidencia o diosidencia? Luego de estudiarlas más detenidamente, llegaron a la conclusión de que estas rocas eran lo que se conocía como anclas de piedra y cumplían justamente esta función, ser de contrapeso en una embarcación. Por extraño que parezca, estas rocas aparecían de forma alineada hacia donde parecía haberse posado esta figura en el suelo similar a un barco, como si se hubiesen desprendido al encallar. A esta altura, tanto Ron como el equipo estaban enganchados. El lugar les llamó mucho la atención y decidieron que toda esa estructura merecía hacer una investigación más profunda, porque efectivamente podría tratarse del Arca de Noé. Pero lamentablemente el viaje, como les dije, era corto y no pudieron continuar en ese instante con la investigación. Así que Wyatt dejó la zona, pero no sin antes prometerse a sí mismo volver para continuar con lo comenzado. Ahora, esto te va a dejar en shock, porque apenas un par de años después, otro terremoto en agosto del 79 movió la tierra nuevamente, dejando al descubierto una silueta que parecían ser paredes de un arca. Era como si alguien estuviese totalmente empecinado en que la investigación continuara. Ahora, cuando Ron vio esto, no tuvo dudas. Esto tiene que ser un buque encallado. Motivado por los avances científicos y los nuevos instrumentos disponibles, Wyatt decidió seguir con la expedición para confirmar su hipótesis. Preparó todo y regresó a Turquía en uno de los 24 viajes que realizaría a este lugar. Ya en el terreno, el equipo utilizó un generador de frecuencia molecular, revelando un patrón de líneas de hierro bajo tierra. Ron decidió trazar cintas a lo largo de estas líneas y, para sorpresa y alegría de muchos, la forma resultante era la de un gran barco con las mismas dimensiones que la Biblia describe para el Arca de Noé. Cualquiera que ve la foto pensaría sin dudarlo que estamos hablando de un barco. Tras este increíble descubrimiento, un físico envió muestras al laboratorio y los análisis confirmaron que el metal encontrado era hierro. Con el ancho y largo conocido, solo faltaba determinar la profundidad de esta supuesta embarcación. El equipo usó un radar penetrante que reveló 3 cubiertas. Las 2 superiores se habían derrumbado, dejando intacta la inferior. Estamos hablando de 3 pisos, tal como Dios le indicó a Noé en el libro de Génesis. El primer piso tenía 144 cuartos, un número considerable, ideal para albergar, por ejemplo, a muchas parejas de animales. También se descubrieron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y cisternas cerca de la proa. No satisfechos con todo esto, los investigadores utilizaron 4 tipos diferentes de detectores de metales y encontraron remaches. Ahora, puede no significar nada encontrar remaches, pero analizando la composición pueden determinar si estos eran algo natural o hecho por el hombre. Los resultados de los estudios mostraron que estaban compuestos de aluminio, un elemento manufacturado y que no se encuentra en la naturaleza. No cabía duda, todo indicaba que esta silueta era efectivamente un barco hecho por el hombre. Pero si todavía tenés tus reservas, escucha esto porque hay más. Cerca del sitio, los científicos encontraron restos de materiales marinos y almejas, algo inusual en un lugar tan alejado de la costa. Algunos sugieren que esto podría haber sido el resultado de una gran inundación o un gran
diluvio. Uno de los últimos descubrimientos ocurrió cuando Ron Wyatt, operando en el lugar ante autoridades turcas, encontró un objeto bajo la superficie. Esto era un pedazo de madera de la cubierta, ideal para poder estudiar la autenticidad, el tiempo que llevaba ahí. La prueba de carbono mostró niveles extremadamente altos, confirmando que pertenecía a un árbol muy antiguo, petrificado por el tiempo. Ron mostró de hecho la madera en televisión a través de la CNN cuando fue entrevistado, y puede que estés preguntándote ¿cómo? Si este tipo hizo tamaño descubrimiento y lo presentó hasta en la televisión, yo nunca había escuchado de eso hasta ahora. Tiene sentido que lo preguntes, y yo no sabría qué responderte realmente. Porque sí, el descubrimiento del arca se divulgó en la televisión de Estados Unidos, pero no obtuvo la atención merecida. Todas estas pruebas sugieren que podríamos estar ante el arca de Noé, aunque algunos expertos insisten en que se necesitan más estudios. El sitio de hecho es muy especial y está lleno de misterios que no tienen explicación fácil, por eso Turquía lo declaró como un lugar importante que debe ser preservado, llamándolo los restos del arca de Noé. Amigos, la historia de la Biblia no transcurre en Narnia o en Hogwarts, en lugares imaginarios como los cuentos de fantasía, no. Los hechos que narran las escrituras sucedieron en un lugar y en un tiempo histórico determinados, y de todos esos eventos, sin lugar a dudas, los más importantes son los relacionados con Jesús de Nazaret. Hay evidencias reales de su existencia, algunas naturales como papiros y otras más sobrenaturales. Si querés saber más sobre estos últimos, mirá este video donde hablamos de Capernaum, la ciudad abandonada en Israel que Jesús maldijo.